Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el mundo de las mutaciones genéticas. Uf, las mutaciones Un genéticas, tema apasionante sin duda. completamente. Vamos a explorar este universo microscópico que, aunque invisible a simple vista, tiene un impacto enorme en nuestras vidas Claro. y en la historia de la vida en la Tierra. Posiblemente. Tenemos información de varias fuentes que nos van a guiar a través de las definiciones, los tipos, las causas y las implicaciones de estas mutaciones. Así es. Y vamos a ver cómo estas alteraciones en el ADN juegan un papel fundamental en enfermedades como el cáncer Por supuesto. y en el increíble proceso evolutivo. Exactamente. Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente las mutaciones? Siempre se asocian con algo negativo, pero Mm, ¿es realmente así? Buena pregunta. Siempre se asocian con algo negativo, pero no siempre es así. Ajá. Las mutaciones son en esencia cambios aleatorios en la secuencia del ADN, este manual de instrucciones de la vida. Y aunque a veces se asocian con enfermedades, la verdad es que son esenciales para la vida misma. Wow. Imagínate, sin mutaciones no habría variabilidad genética. Y sin variabilidad la evolución no tendría materia prima para trabajar. Es increíble pensarlo. O sea que Mm, las mutaciones son como un arma de doble filo, ¿no? Exactamente. Por un lado pueden causar enfermedades, Ujú. por otro son la base de la diversidad y la evolución. Es fascinante, ¿verdad? Totalmente. Ahora bien, para entender mejor cómo funcionan estas mutaciones, tenemos que comprender que no todas son iguales. Claro. Podemos clasificarlas de diversas maneras. Ajá. Por ejemplo, según dónde ocurren, tenemos mutaciones somáticas Ajá. que ocurren en las células del cuerpo y no se heredan. Entiendo. Mutaciones germinales que ocurren en las células sexuales y si se transmiten a la descendencia. Claro, eso tiene sentido. Las mutaciones en las células sexuales son las que realmente pueden cambiar el curso de la evolución, ¿verdad? Exactamente. Si una mutación en una célula de la piel no se hereda, no tendrá un impacto a largo plazo. Correcto. Y además de dónde ocurren las mutaciones, también se pueden clasificar por su efecto. Ok. Pueden ser perjudiciales, beneficiosas o neutras. Las perjudiciales, como su nombre lo indica, causan daño al organismo, Claro. mientras que las beneficiosas le dan una ventaja. Y las neutras, bueno, son como cambios en la tipografía de un libro. La información es la misma, solo cambia la forma en que se presenta. Me gusta esa analogía. Entonces tenemos mutaciones que se clasifican según dónde ocurren y según su efecto. Claro. ¿Y qué hay de los tipos de mutaciones? ¿Cómo se ven estos cambios a nivel del ADN? Adentrémonos en ese mundo. Hablemos primero de las mutaciones génicas, Ah. las que afectan a la secuencia de nucleótidos, las unidades básicas del ADN, dentro de un gen específico. Imagínate una cadena de ADN como una secuencia de letras A, A, C, G, este Z. Ajá. Ajá. Como si fuera un código secreto. Exacto. Las mutaciones génicas pueden ser de distintos tipos, sustituciones, inserciones o deleciones. Entiendo. En las sustituciones una letra se cambia por otra. Por ejemplo, una A puede ser reemplazada por una G. Las inserciones añaden una letra a la secuencia, mientras que las deleciones eliminan una. Es como si editáramos el código genético, ¿no te parece? Totalmente. Es como esos errores de tipeo que a veces cometemos al escribir un mensaje que pueden cambiar completamente el significado. ¿Y qué consecuencias tienen estos cambios a nivel de las proteínas? Las consecuencias son variadas y dependen del tipo de cambio. A veces una sustitución no altera la proteína que se produce a partir del gen. Ya. A esto lo llamamos mutación silenciosa. Otras veces el cambio en la secuencia puede llevar a una proteína ligeramente diferente, pero que funciona igual. Ah. En estos casos, la mutación es neutra. Pero si la mutación altera significativamente la proteína, Sí. puede generar problemas en el organismo como enfermedades genéticas. Entiendo. Entonces, a veces un pequeño cambio en el ADN puede tener un gran impacto y otras veces puede pasar desapercibido. Correcto. Es como si a veces una letra equivocada en un mensaje no cambia nada, pero otras veces puede generar un malentendido terrible. ¿Y qué hay de las mutaciones que afectan a estructuras más grandes como los cromosomas? Esas son las mutaciones cromosómicas. Ok. Aquí hablamos de cambios más grandes que afectan a la estructura del cromosoma en sí. Interesante. Pueden ser de lesiones, donde se pierde un fragmento del cromosoma duplicaciones, donde un fragmento se repite inversiones, donde un fragmento se invierte, o translocaciones, donde un fragmento cambia de posición. Suena complejo. Es como si de repente moviéramos párrafos enteros de un texto a otro lugar o copiáramos y pegáramos secciones al azar.
¿Qué efectos pueden tener estos cambios tan drásticos? Las consecuencias de nuevo dependen de la mutación específica. Imagínate que en un manual de instrucciones para armar un mueble, de repente falta una página o se repite una sección. El resultado final puede ser un mueble defectuoso, ¿verdad? Claro. Lo mismo ocurre con los cromosomas. Por ejemplo, la deleción de un fragmento del cromosoma 5 causa el síndrome de Cri-du-Chat, una enfermedad genética con graves consecuencias. Caramba, eso sí que es serio. Y ya que estamos hablando de niveles, ¿existen mutaciones aún más grandes que las cromosómicas? Si estas mutaciones genómicas... Estas afectan al número total de cromosomas en un organismo. Tenemos las euploidias, donde se altera el número de juegos cromosómicos completos. Por ejemplo, la triploidía, donde un organismo tiene 3 juegos de cromosomas en lugar de los 2 habituales. Entiendo. Y también tenemos las aneuploidias, que son la pérdida o ganancia de un cromosoma individual. Un ejemplo conocido es el síndrome de Down causado por una trisomía del cromosoma 21. ¡Wow! Conocer todos estos tipos de mutaciones nos ayuda a comprender la complejidad del genoma, pero ¿qué causa estas alteraciones en el ADN? ¿De dónde vienen estos errores en el código? Las causas pueden ser internas o externas a la célula. A los agentes que provocan mutaciones los llamamos mutágenos. Entre los agentes internos o endógenos tenemos los errores durante la replicación del ADN, la acción de radicales libres que dañan el ADN o incluso la presencia de elementos genéticos móviles llamados genes saltarines que pueden cambiar de posición dentro del genoma. Estos genes saltarines suenan fascinantes, como pequeños exploradores del ADN. ¿Y qué hay de los agentes externos? ¿Qué tipo de cosas en nuestro entorno pueden causar mutaciones? Los mutágenos externos o exógenos pueden ser agentes físicos, químicos o biológicos. Las radiaciones como los rayos X o los rayos ultravioleta del sol son un ejemplo de mutágenos físicos que pueden dañar el ADN. Los agentes químicos, como algunos componentes del humo del tabaco o ciertos pesticidas, también pueden provocar mutaciones. Y por último, algunos virus, como el de la hepatitis B, pueden alterar el ADN de las células que infectan. Es increíble cómo tantos factores pueden influir en nuestro ADN. Es como si nuestro código genético estuviera constantemente bajo ataque. Pero ¿qué pasa cuando el ADN se daña? ¿Simplemente se queda así o hay mecanismos para repararlo? Afortunadamente, nuestras células cuentan con sofisticados mecanismos de reparación del ADN que constantemente buscan y corrigen errores. Es como un equipo de editores revisando un texto para detectar y corregir errores tipográficos. Sin embargo, a veces estos mecanismos fallan y las mutaciones pueden persistir. Bueno, nada es perfecto. Ahora vamos a un tema que nos preocupa a todos, el cáncer. ¿Qué relación hay entre las mutaciones y esta enfermedad? ¿Cómo se conectan esos pequeños cambios en el ADN con algo tan complejo como el cáncer? El cáncer es una enfermedad compleja, pero en esencia se produce por un crecimiento celular descontrolado. Ajá. Las mutaciones juegan un papel crucial en este proceso ya que pueden alterar los genes que controlan el ciclo celular. Claro. Esos que actúan como el acelerador y el freno del crecimiento. Entonces, si esos genes se alteran, las células pueden empezar a crecer sin control, ¿verdad? Exactamente. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esos genes y cómo se ven afectados por las mutaciones? Por supuesto. Hay 3 tipos principales de genes implicados en el cáncer. Ok. Los oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. Los oncogenes, cuando están mutados, actúan como aceleradores del crecimiento celular. Entiendo. Imagínate que el pedal del acelerador de un coche se queda atascado haciendo que el coche acelere sin parar. Sí. Eso es lo que ocurre en una célula con un oncogen mutado. Eso sí que es una imagen aterradora. ¿Y los genes supresores de tumores, cómo actúan? También están relacionados con la velocidad. Los genes supresores de tumores son como los frenos del ciclo celular. Ajá. Cuando funcionan correctamente, detienen la división celular si hay algún problema como daño en el ADN, pero cuando un gen supresor de tumores muta, pierde su función. Ya. Y las células pueden seguir dividiéndose incluso si hay errores, lo que aumenta el riesgo de cáncer. Es como si los frenos del coche fallaran haciendo que sea imposible detenerlo. Entiendo. Entonces, las mutaciones en los oncogenes activan el crecimiento celular descontrolado, mientras que las mutaciones en los genes supresores de tumores desactivan los mecanismos de control. Así es. Es una combinación peligrosa, como si el coche tuviera el acelerador a fondo y los frenos rotos. Precisamente. Y como mencionamos antes, los genes de reparación del ADN también son cruciales en esta historia. Claro. Si estos genes están mutados, la tasa de mutación en la célula aumenta, lo que eleva el riesgo de que se produzcan mutaciones en oncogenes o genes supresores de tumores, acelerando el desarrollo del cáncer. Es como si los mecánicos del coche estuvieran de huelga y no pudieran reparar los frenos ni el acelerador. Un desastre total. Es impresionante cómo algo tan pequeño como una mutación en el ADN puede tener consecuencias tan grandes para nuestra salud.
Hablando de consecuencias, mencionaste antes que las mutaciones también son la base de la evolución. ¿Cómo es posible que algo que puede causar tanto daño también sea el motor de la diversidad de la vida? Esa es la paradoja de las mutaciones. Aunque a menudo las asociamos con enfermedades, la realidad es que la mayoría de las mutaciones son neutras, es decir, no tienen un efecto notable en el organismo. Y las que sí tienen efecto, solo una pequeña fracción, son perjudiciales. Ya veo. El resto, aunque parezca increíble, pueden ser beneficiosas. Espera, beneficiosas. ¿Cómo puede una mutación ser beneficiosa? No se supone que todas las mutaciones son errores en el ADN. Si bien es cierto que las mutaciones son cambios aleatorios en la secuencia del ADN, no todos los cambios son negativos. A veces una mutación puede generar una nueva característica que le da al organismo una ventaja en su entorno. Por ejemplo, imagina una población de mariposas con diferentes colores. Si un depredador empieza a cazar preferentemente a las mariposas de color, claro, las mariposas de color oscuro tendrán una ventaja ya que serán menos visibles. Claro. Las mariposas oscuras tendrán más probabilidades de sobrevivir y reproducirse transmitiendo sus genes, incluida la mutación que les dio el color oscuro a las siguientes generaciones. Exactamente. Con el tiempo la población de mariposas se volverá más oscura ya que las mariposas oscuras tendrán una ventaja evolutiva. Este es un ejemplo sencillo, pero ilustra cómo las mutaciones, aunque aleatorias, pueden ser la fuente de nuevas características que permiten a las especies adaptarse a su entorno. Es fascinante. Entonces, la selección natural, ese proceso que describió Darwin, actúa como un filtro favoreciendo a los individuos con mutaciones que les proporcionan una ventaja en un ambiente determinado. Así es. Y con el tiempo, estas mutaciones beneficiosas se acumulan en la población, dando lugar a cambios evolutivos. La evolución no es un proceso dirigido, sino más bien una serie de experimentos aleatorios, donde las mutaciones son la materia prima y la selección natural es el juez que decide qué mutaciones se quedan y cuáles se van. Es como un juego de azar donde las mutaciones reparten las cartas y la selección natural decide quién gana la partida. Una buena analogía. Y para comprender mejor este juego es importante recordar que la evolución no actúa sobre individuos aislados, sino sobre poblaciones. Un individuo no evoluciona, pero una población sí. Es decir, las mutaciones son como pasos de baile individuales, pero la coreografía evolutiva se aprecia en toda la población. Exacto. Y la selección natural, actuando como un coreógrafo exigente, favorece a los individuos con los pasos de baile más adecuados para el escenario ambiental. Qué fascinante. Ahora entiendo por qué se dice que las mutaciones son el motor de la evolución. Pero no existían otras teorías sobre la evolución antes de Darwin. ¿Cómo se integraron esas ideas con el concepto de mutación? Sí, antes de Darwin existían otras ideas sobre cómo las especies cambiaban a lo largo del tiempo. Una de las más conocidas es el lamarquismo, propuesta por Jean-Baptiste Lamarck a principios del siglo XIX. Sí, recuerdo haber oído hablar de eso. El ejemplo clásico es el de las jirafas. Según Lamarck, las jirafas estiraban su cuello para alcanzar las hojas más altas y esta característica adquirida se transmitía a sus crías. Pero ahora sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Exacto. La teoría de Lamarck, aunque intuitiva, se ha demostrado incorrecta. Las características adquiridas durante la vida, como los músculos desarrollados por el ejercicio, no se transmiten a la descendencia a través de los genes. La herencia genética funciona de otra manera. Darwin, en cambio, acertó al proponer que la variabilidad genética es la clave de la evolución. Las mutaciones, esas pequeñas alteraciones en el ADN, son la fuente de esa variabilidad. Entonces, la selección natural actúa sobre la variabilidad generada por las mutaciones, favoreciendo a los individuos con las características más ventajosas. Pero ¿cómo se integró la genética moderna con sus leyes de Mendel y todo eso con la teoría de Darwin? ¿Cómo encajan las mutaciones en ese rompecabezas? Bueno, la integración de la genética moderna con la teoría de Darwin fue un momento clave en la historia de la biología, a principios del siglo XX. Con el redescubrimiento de las leyes de Mendel, se empezó a comprender cómo se transmitían los rasgos de padres a hijos. Claro. Y con el desarrollo de la genética de poblaciones, se pudo estudiar cómo las frecuencias de los genes y por lo tanto de las características que codifican cambian en una población a lo largo del tiempo. Ajá. Entonces, las mutaciones, al introducir cambios en los genes, son la fuente de la variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural. Exactamente. Es como si las mutaciones crearan las piezas de rompecabezas y la selección natural decidiera cuáles encajan mejor para formar la imagen final. Así es. Y la genética de poblaciones nos ayuda a entender cómo las frecuencias de estas piezas cambian en una población a lo largo del tiempo, influenciadas por factores como la mutación, la selección natural, la deriva genética y el flujo genético. Es como una danza evolutiva con múltiples parejas, mutaciones, selección natural, genes, menudo baile. Me gusta esta analogía. Y para comprender mejor cómo funciona esta danza, es crucial recordar que la evolución no actúa sobre individuos aislados, sino sobre poblaciones. Claro.
Un individuo no evoluciona, pero una población sí. Es decir, las mutaciones son como pasos de baile individuales, pero la coreografía evolutiva se aprecia en toda la población. Exacto. Y la selección natural, actuando como un coreógrafo exigente, favorece a los individuos con los pasos de baile más adecuados para el escenario ambiental. Qué fascinante. Ahora entiendo por qué el neodarwinismo, esa teoría que combina la selección natural de Darwin con los principios de la genética, es considerado la teoría más completa de la evolución hasta la fecha. Integra los principios de la genética con la selección natural de Darwin, proporcionando una visión más profunda de cómo las especies cambian a lo largo del tiempo. Así es. Y con el avance de la tecnología y nuestra comprensión cada vez mayor del genoma, seguimos descubriendo nuevos matices en esta danza evolutiva. Es increíble pensar en todo lo que hemos aprendido sobre las mutaciones en esta inmersión profunda, su definición, sus tipos, sus causas, su papel en el cáncer y por supuesto su importancia como motor de la evolución. De acuerdo. Desde alteraciones mínimas en un solo nucleótido hasta cambios que afectan a cromosomas enteros, las mutaciones, aunque aleatorias, son la chispa que enciende la diversidad de la vida. Efectivamente. Aunque a veces pensemos en las mutaciones como errores, es importante recordar que son una fuerza creativa, la fuente de la variación que permite la adaptación y la evolución. Sin mutaciones, la vida en la Tierra sería muy diferente, probablemente mucho menos diversa y fascinante. Y recordando que la evolución no es un proceso lineal, sino un árbol ramificado con múltiples caminos, podemos imaginar cómo las mutaciones seguirán impulsando la adaptación y la diversificación de las especies. Realmente nos abre la mente pensar en el poder de estos pequeños cambios en nuestro ADN. Totalmente. Y para terminar, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo crees que nuestra comprensión de la genética y la evolución seguirá evolucionando en el futuro? ¿Qué nuevos descubrimientos nos esperan en este fascinante viaje por el mundo microscópico que determina la vida tal como la conocemos? Una pregunta que nos deja con ganas de seguir explorando este universo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.